Tengan todos un cordial saludo. Bienvenidos al canal de Polijurídico Penal. El día de hoy realizaremos la explicación sobre la flagrancia, consagrada en el artículo 301 de la Ley 906 del año 2004, Código de Procedimiento Penal. Trabajo desarrollado para la materia Consultorio Jurídico 2 de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín. Trabajo liderado por la docente Joana Marcela Lopera Narváez y presentado por el estudiante Richard Jessy Álvarez Machado. Iniciaremos explicando la definición de la palabra flagrancia, la cual viene del latín flagrare, que significa arder o resplandecer. En el campo del derecho penal se toma en sentido metafórico como el hecho que todavía arde o resplandece, es decir, que aún es actual. El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 301, modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 del 2011, nos enuncia 5 clases de flagrancia. Antes de empezar la explicación de las 5 clases de flagrancia consagradas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, empezar explicando un poco sobre el marco jurídico, comenzando con lo normado en nuestra Constitución Política en su artículo 28, la cual nos dice: toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido ante la ley. Teniendo en cuenta lo anunciado anteriormente en este artículo 28 de la Constitución, que nos dice que una persona no puede ser privada de la libertad si no es por orden escrita de una autoridad judicial competente, nos remitimos al artículo 32, en el cual nos indica que el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y éste se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él en el acto de la aprehensión. Y si se refugiare en un domicilio ajeno, se procederá al requerimiento del morador. Este artículo 32, en su único parágrafo, nos dice que salvo los casos de captura en flagrancia o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este código, el indiciado, imputado o acusado no podrán ser privados de su libertad ni restringidos en ella, sin previa orden emanada del juez de control de garantías. Por lo tanto, la flagrancia es la excepción para privar a una persona de la libertad sin la orden de un juez. En el caso de que la persona ingrese a domicilio ajeno, nos remitimos al artículo 229 de la Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, la cual nos indica el procedimiento en los casos de flagrancia y nos dice que si la persona se refugiara en domicilio ajeno no abierto al público, se solicitará el consentimiento del morador o propietario, o en su defecto se obtendrá la orden correspondiente de la Fiscalía General de la Nación, salvo que por voces de auxilio resulte necesaria la intervención inmediata o se establezca coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor. En estos casos podremos ingresar a un bien sin la necesidad de la orden judicial. El artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos habla de los requisitos generales para la captura, en su parágrafo único nos informa lo mismo que manifiesta el artículo 32 de la Constitución. Los casos de flagrancia donde podemos privar a una persona de la libertad sin la necesidad de la orden de un juez. Remitiéndonos a la Ley 1801 del año 2016, en su artículo 168,
nos indica que el personal uniformado de la Policía Nacional podrá prender a una persona en sitio público o abierto al público o privado cuando sea señalada de haber cometido infracción penal o sorprendida en flagrante o cuando un particular haya pedido auxilio o la haya prendido, siempre que el solicitante concurra conjuntamente al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia. El personal uniformado de la Policía Nacional la conducirá de inmediato a la autoridad judicial competente, a quien se le informarán las causas de aprehensión, levantando un acta de dicha diligencia. Después de haber realizado una pequeña explicación del marco jurídico y el alcance que éste le da a la flagrancia para poder privar a una persona de libertad sin tener la orden de la autoridad judicial competente, empezaremos a explicar las 5 clases de flagrancia consagradas en el artículo 301 de la Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. Este artículo, el cual fue modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 del 2011, nos indica en qué casos existe la flagrancia. La primera, la cual es denominada flagrancia en estricto sentido, nos manifiesta que es cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Mejor dicho, cuando esta persona está afectando un bien o varios bienes jurídicamente tutelados de las personas, como es la vida y la integridad personal, la libertad individual, derechos de autor, delitos contra la familia, etcétera. En estos casos las personas pueden ser privadas de la libertad, ya sea por una autoridad o por una persona particular. Cuando es la autoridad, se llama captura y la autoridad se encarga de dejarla presentar ante el fiscal para que el fiscal posteriormente lo presente ante un juez, teniendo en cuenta unos términos establecidos que ya ahorita más adelante se los explicaré. Si es una persona particular, se llama aprehensión, quien deberá inmediatamente después de la aprehensión presentarlo ante una autoridad competente e informar o realizar un informe detallado de los hechos que sucedieron. Tengan en cuenta que por la premura y por lo delicado del acto de ejecución se debe privar a la persona de la libertad sin necesidad de pedir un permiso a una autoridad judicial. Este segundo tipo o clase de flagrancia, la cual es denominada como cuasiflagrancia y está tipificada en el artículo 301, numeral 2, es cuando la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito, pero es aprehendida inmediatamente después por persecución o por señalamiento de una víctima como el autor o cómplice del delito que se realice, pero esto es inmediatamente después de la comisión del mismo. En esta tercera clase de flagrancia nos encontramos con la flagrancia inferida. Como lo explicamos anteriormente, la palabra flagrancia viene del latín flagrare, que significa arder o resplandecer. Se refiere a un acto que se está ejecutando en el mismo momento. Y la palabra inferida nos refiere a sacar una conclusión o descubrir una consecuencia que esté lógicamente implicada en cierta proposición o en determinados hechos. Este numeral nos dice que la persona es sorprendida y capturada con objetos
instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Ahora pasamos a explicar el numeral 4 del artículo 301, que nos habla de la videoflagrancia. Este numeral nos dice que la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. En estos casos se requiere también de inmediatez. No es que yo grabe a la persona cometiendo el delito y después de 3, 4 días lo va a capturar. No. Esto requiere una actualidad y una inmediatez, que la persona sea observada mediante video y sea capturada momento después de la comisión del delito. En esta regla también operará la grabación del dispositivo de video si se realiza en un lugar privado, pero en este caso se debe contar con el consentimiento de la persona o las personas que residan en el mismo. Por último, les explicaré el artículo 301, numeral 5, la cual nos habla de la flagrancia por huida en vehículo, la cual nos manifiesta que la persona que se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. En este caso, se exige una valoración. Primero, que se identifique plenamente el vehículo que estuvo implicado en la comisión del delito y huyó del lugar. Segundo, que se halle la persona dentro del mismo vehículo y el grado de inferencia de la participación de la persona capturada en el delito anteriormente mencionado. Para finalizar, les mencionaré 3 sentencias, las cuales facultan o permiten el alcance que tiene la flagrancia para proceder a privar a una persona de la libertad sin la necesidad de la orden de un juez. En este caso, debemos de tener unos requisitos específicos que son actualidad, sorprendimiento y encontrarle los elementos que pueden ser resultados de la comisión de este delito. En la actualidad es entendida como la oportunidad que ha tenido una o varias personas para apreciar al delincuente con objetos, instrumentos o huellas que indiquen fundadamente su participación en el hecho punible. Es decir, se requiere la presencia de personas que evidencien el hecho, pero no en el momento de su realización, sino momentos después, percatándose de él. El sorprendimiento nos habla que es posterior a la comisión del delito y es respecto a las huellas del mismo que la persona tenga en su poder. Y así permite concluir fundadamente, con poco margen de error, que momentos antes lo ha cometido o ha participado en él. En este caso, no se requiere que la persona haya sido observada cuando esté cometiendo el delito, ni haya sido perseguida después de realizarlo, sino que el sorprendimiento surge de los vestigios de los cuales infiere fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o ha participado en él. Iniciaremos con la explicación de la sentencia 239 del 2012, donde ha dicho la jurisprudencia de esta Corte que corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades o de los particulares,
cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal, a quien en las circunstancias anotadas no podrá exigírsele que esté presente, ya que esto impediría el actuar con la celeridad e inmediatez de las que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo de ese modo la reprochable culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido suspendida a merced de la penetración oportuna de las autoridades al lugar donde se desarrollaba. Nos dice también la sentencia 303 del 2019 que la flagrancia se convierte en una decisión necesaria, oportuna y eficiente para perseguir e imponer responsabilidad a quien ha cometido un delito, a través de su captura, que pueda ser cualquier, ya sea un particular o una autoridad pública, pero que para proteger la libertad personal y la garantía de reserva de la primera palabra, se debe llevar siempre a someter en el menor tiempo posible al fiscal la valoración de esta aprehensión de la persona y, en su caso, al juez de control de garantías. También en la sentencia C-559 del 2019 nos dice la Corte que la flagrancia corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades, impidiendo la orden judicial. De todas formas, en estos procedimientos de captura de flagrancia se deberá siempre respetar el respeto de la dignidad humana consagrada en el artículo primero de nuestra Constitución. Además, se debe responder siempre respetando el artículo 29 de nuestra Constitución, que nos habla del debido proceso al momento de privar a esa persona de la libertad, la cual se debe trasladar de manera inmediata ante la autoridad competente, en este caso el fiscal, quien revisará y decidirá si la actuación o el delito cometido requiere medida de aseguramiento o no la requiere. En el caso de que no la requiera, el fiscal podrá otorgarle la libertad firmando unos acuerdos de comparecencia. En caso de que requiera medida de aseguramiento, lo deberá presentar ante el juez para que le realice la audiencia de control de legalidad en un límite de 36 horas. Con esto quiero terminar la explicación sobre el tema de flagrancia. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias a todos los que puedan ver nuestro canal de Polirre Penal. Que tengan un feliz día.